Bueno amigos, como les prometí ayer, volví a Jerusalén, volví dentro de las murallas y volví más específicamente al Cardo, este hermoso lugar que en 2 minutos no podía contarlo ayer, así que volví y hoy sí me voy a expandir y les voy a explicar exactamente sobre este lugar y sobre la época romana dentro de Jerusalén. Algo increíble, 3 cosas. Este lugar que en esas épocas era un lugar pagano y después pasó a ser cristiano. Vemos aquí detrás mío la sinagoga Jurba, que es un templo muy pero muy tradicional, un ícono judío dentro del barrio judío de Jerusalén, y al lado vemos también una mezquita. Acá tenemos las 3 religiones monoteístas en un solo rincón, y todo lugar que vamos en Jerusalén vamos a encontrarnos con el mismo fenómeno. Pasaron religiones, pasaron por acá imperios, conquistaron, destruyeron y todo, pero algo quedó siempre en vida. ¿Saben lo que dice acá? Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive. Empecemos a caminar y les voy a explicar, continuando lo que empecé a explicarles ayer sobre Jerusalén. Amigos, volvamos atrás en la historia, al principio de la Edad Moderna, al año 70 más precisamente. El Imperio Romano destruyó Jerusalén por completo y exilió a los judíos que vivían dentro de toda Judea. Los judíos fuimos vencidos porque éramos un pueblo pequeño y atrasado que llevaba largo tiempo siendo vencido y ocupado por todos los que pasaban por aquí. Los romanos, como los romanos, reconstruyeron la ciudad sobre las ruinas y como todas las demás ciudades, aquí también construyeron el Cardo Maximus, esa amplia avenida comercial flanqueada por columnas que enseguida volveremos a ver. Esta avenida se construyó en el año 130 bajo la orden de Adriano, que dictaminó que la calle atravesará el norte de la ciudad, desde la puerta de Damasco de hoy hasta la puerta de Zion. Aquí vemos el Cardo en el centro del mapa de Mádaba, un mosaico con la representación cartográfica más antigua de Jerusalén y la Tierra Santa, que se conserva hasta el día de hoy en Jordania, en una iglesia de Jordania. Ahora vamos a entrar a la calle principal de Jerusalén y les cuento que un auténtico hervidero de peregrinos, comerciantes y gente local colmaba este sitio hace 2000 años. Las columnas que vemos sostenían un techo de madera que protegían a los compradores del sol y de la lluvia. Mientras la recorremos, amigos, imagínense que esto era una calle bulliciosa, llena de vendedores. Miren en las paredes mosaicos que muestran cómo era la vida de este lugar en su época de máximo esplendor. Amigos, mientras ustedes miran los detalles antiguos, después les voy a mostrar los modernos de este lugar, se me pasa por la cabeza que por aquí mismo se gestó el cristianismo en esos años. Claro, son aquellos años que apenas había muerto o resucitado, según a quien le pregunten, Yeshua, Yeshu o Jesús, según a quien le pregunten también. ¡Qué época! ¿Cómo me gustaría entrar al túnel del tiempo y revivirla? Además, podría ser testigo y contarles la historia de primera fuente. Principalmente, podría responder al millón de preguntas que me suelen hacer en el canal los hermanos cristianos. Pero, como eso no es posible, imaginemos. Miren aquel mural, qué maravilla. Hagamos de cuenta que nos metemos dentro del mismo. Piensen que durante los 2 primeros siglos de su expansión, el cristianismo fue un movimiento underground. Es decir, no muy popular, que se extendió poco a poco entre la sociedad romana. Y no solo en Galilea o en la zona del río Jordán, sino también aquí, en esta misma avenida, la avenida principal de Aelia Capitolina. Despacito, despacito, el cristianismo logró superar en número de creyentes al politeísmo romano en todo su imperio. Y ustedes se preguntan cómo fue posible. Yo creo que desde que habían comenzado las persecuciones, hasta que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio y ellos mismos empezaron a perseguir a los demás, fue un movimiento necesariamente clandestino, ilegal. Esa época, esas cosas, es verdad, dejan un mal rastro de papeles, pero hay algunas posibles respuestas para defender la postura de los hermanos cristianos. Y eso lo dice un judío que odia a los romanos. Veamos.
Los romanos eran multiculturalistas. Ellos absorbían todo lo que les parecía bien y lo incorporaban a su vida sin el menor problema, pese a las protestas de algunos tradicionalistas. Les recuerdo, el origen de nuestra civilización occidental es el mejor ejemplo. Roma, si bien conquistó al mundo helénico, fue colonizado culturalmente por él mismo. Es un caso rarísimo de que la cultura de los vencidos se impuso a la de los vencedores. ¿Y saben por qué? Porque a los vencedores no les importaba y de hecho les encantaba esa cultura. Y esto puede explicar en gran manera por qué el cristianismo los conquistó. Porque como ven, a los romanos no representaba ninguna novedad absorber y asimilar prácticas, ideologías e incluso religiones ajenas. Ellos las tomaban como modas al principio, pero luego las hacían propias. Amigos, yo sigo caminando, sigo, pero ya estoy llegando al final del Cardo. Y ustedes presten atención cuando estén por aquí, porque eso que se ve ahí ya es el mercado árabe. Yo no pienso entrar. Voy a dar la vuelta, pero solo quería que lo vean para que sepan el día que ustedes estén aquí. ¿Saben qué? Pensándolo otra vez, ¿para qué volver como un gato si les puedo mostrar otro paisaje? ¿Verdad que están de acuerdo conmigo? Dale, vamos al mercado. Bueno, ya estoy en el mercado, amigos, y les contaba que al principio el cristianismo era para los romanos un ejemplo más de cómo se asimilaban a otras ideologías o religiones. Y más, teniendo en cuenta el momento en que Pablo de Tarso lo desjudaizó y helenizó. Y con eso hizo al cristianismo algo más atractivo y comprensible para personas que tenían otros orígenes culturales. Hay que reconocer que la actitud activa e incluso agresiva de los apóstoles y los misioneros cristianos ayudó otro poco. Pero aquí la historia entra en una época oscura. Así como no hay Biblia hebrea o judía que relata todo lo sucedido esos años de Roma, lamentablemente la historia se oscurece para toda la humanidad. No hay muchos datos del modo exacto en que el cristianismo se extendió por el imperio. Hay quienes dicen que el cristianismo se expandió por el buen trato que le daba a los esclavos de la época, pero a mí me parece más lógico que el cristianismo se haya extendido justamente por las clases medias, aquellos comerciantes y mercaderes, ciudadanos romanos o no, que eran libres y eran cultos. Esa gente sí, a diferencia de los esclavos, estaba muy expuesta a todo lo que llegara por el Mediterráneo, porque ellos viajaban o conocían de cerca a viajeros. Hablaban la lengua franca, se sentían maltratados por las élites dominantes tradicionales y, como las clases medias actuales, eran muy receptivas a todas las modas. Yo podría enfatizar más diciendo que una parte significativa de estas clases medias poseía esclavos y toda la vida, durante toda la historia de la humanidad, la religión del amo era la religión de su propio esclavo. Y amigos, estoy hablando de la parte técnica del asunto y no de la teológica, No juzguen si les erro en algo. Recuerden de que soy judío. Compasión. El cristianismo, amigos, más allá de la fe en la llegada del ungido, del Mesías, trajo al mundo la idea del igualitarismo. La clase media podía llegar a ser muy clasista con los de abajo y al mismo tiempo podía ser considerada igual con los de arriba. A diferencia de la religión tradicional romana, la pagana, el cristianismo les proporcionaba a los romanos un marco de pensamiento por el que todos los creyentes serían, en teoría, iguales dentro de la diferencia, e incluso a veces superiores a los paganos de arriba. Pero como dije al principio, todo esto son conjeturas, porque no hay nada empírico. El registro de papel y arqueológico, sobre todo durante el primer siglo y medio, es casi nulo. Para cuando los autores comenzaron a escribir, el cristianismo ya estaba expandido por todas partes. Amigos, para sincerarme, me siento incómodo hablando de Jesús entre primos musulmanes y en el barrio árabe. ¿Qué les parece si vamos al barrio cristiano? Bueno, ya llegué, espero aquí sentirme un poco más cómodo. Amigos, algo importante a saber es de que Yeshua vivió toda su vida bajo soberanía romana.
Si Jesús fue crucificado en el año 33 y Tiberio, que fue el segundo emperador de Roma, gobernó desde el año 14 hasta el 37, ya abarcamos gran parte de su vida. Y si tenemos en cuenta de que Octavio César Augusto fue emperador desde el año 27 a.C. hasta el 14 de nuestra era, por lo tanto, toda la vida humana, por lo menos de Jesús, ocurrió durante el inicio del Imperio Romano. Una época durísima para todo aquel que vivía alrededor del Mediterráneo y también para los judíos de Jerusalén. Y por eso mucha gente suele creer que es por reacción a los romanos que nació el cristianismo. Dicen que el cristianismo fue una redefinición del judaísmo para adaptarse a la realidad de la destrucción de Jerusalén. Pero amigos, la respuesta es de ninguna manera. Y me explico. No se puede negar las bases judías del cristianismo, pero las diferencias eran abismales. Es más, las primeras persecuciones a los cristianos fue de los propios judíos. Uno de ellos fue Pablo de Tarsos. Sería largo entrar en detalles, pero un tema esencial es el universalismo cristiano. El cristianismo era y es una doctrina abierta para salvar a la humanidad. Los hombres son todos hijos de Dios, a quienes ama por igual. Y el judaísmo, nada que ver. Lo era en ese entonces y lo es ahora, una religión súper cerrada. Parte de su ideología es de que somos un pueblo escogido, único, especial y diferente a todos los demás. Nosotros nos consideramos un pueblo superior a los goim, a los gentiles, y no es que me guste decirlo, pero es lo que me educaron toda la vida. Los judíos, amigos, evitamos el contacto físico con los que no lo son, no nos casamos con no judíos, Has Bejalila, somos nosotros y el resto del mundo. Nada que ver con lo que dice la Torá, pero eso lo voy a dejar para otro momento. En fin, ni éramos ni somos perfectos. La gran diferencia era y es que para el cristianismo de esos tiempos, Jesús era el Mesías, Salvador universal, mientras que nosotros, los judíos, aún lo seguíamos esperando. Eso transformó a la zona en un lío bárbaro de luchas. Y con los romanos tampoco era todo color de rosa para el cristianismo que se estaba gestando. A los emperadores se les empezó a adorar como dioses y los cristianos creían en Jesús como su único Dios. Cuando se negaban a adorar al emperador, entonces eran martirizados. En los evangelios, cuando Jesús hizo resucitar a, no me acuerdo el nombre, Látigo creo que se llamaba, era un hombre que llevaba ya varios días muerto. En esos días era el milagro más grande que Jesús había hecho en su ministerio. Allí comenzó la gran persecución, pero que se la voy a contar en el barrio judío, para terminar el video donde lo comencé. Como les decía antes, había comenzado la gran persecución, que según la tradición cristiana fue por medio de los romanos y también de los judíos. ¿Por qué? Por miedo a que todo el pueblo se levantara y consagre a Jesús como el rey. Ellos temían que los romanos de Europa vengan a la provincia de Judea con todos sus ejércitos a aplastar lo que sería considerado como una rebelión. Y ahí sí que caían todos, porque el emperador de Roma era, por decirlo así, el rey e incluso el Dios. Y fue así, para terminar, que se pusieron de acuerdo en crucificarlo o matarlo para que eso no sucediera. El rey de los cristianos era Jesús y al confesarlo pasaron a ser perseguidos y muertos por los miles. ¿Qué me dicen, amigos? Salió un video lindo, ¿verdad? Increíble estar aquí conociendo un poco de nuestra historia, meterse por rincones y descubrir nuestro pasado. No sé si aquí mismo, pero por estos lugares nació lo que hoy es la religión más numerosa del planeta. Si les gustó el video, no se olviden de regalarle un me gusta. Shalom.